Buenas noches, jóvenes estudiantes. Siguiendo la secuencia con respecto a la segunda parte del curso de Físico-Química, en la semana correspondiente a la semana 1, trataremos definiciones de calor, trabajo, energía interna, algunos ejemplos, el primer principio de la termodinámica y problemas aplicados con determinación de calor, trabajo y energía interna. Bueno, empezaremos pues. Dentro de la primera semana estamos en la segunda parte y estos son los temas que están enmarcados que vamos pues a trabajar el día de hoy. Es importante entender que cada definición en torno a lo que es el calor, trabajo y energía interna eh, nos responden algo dentro del comportamiento termodinámico. Entonces vamos a hablar del calor. El calor es una forma de expresión de la energía que tiene la finalidad de eh, explicar de qué forma se transfiere a un objeto, de un objeto a otro, la energía. Yo podría representar que el calor con respecto a un determinado material está ligada a la capacidad eh, calórica que éste tiene y por la variación térmica que puede sufrir. Y si yo hablo de capacidad calórica que puede tener ese material, estará regido en relación a la masa del material por su calor específico. Entonces, las condiciones que yo evaluaría para poder considerar el comportamiento que expresa el calor se puede expresar en unidades de calorías, joule, que son las características con respecto a poder expresar el calor. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos algo, algún dulce, podemos observar en la parte del reverso de la empaquetadura las unidades en calorías que está dando ese alimento. Entonces, la caloría nos indica la cantidad de energía que podemos nosotros absorber eh, un gramo por un gramo de material por 1 grado centígrado. Entonces, si vemos dentro de un proceso termodinámico, el calor puede tener dos comportamientos. Uno, por un lado, en que el calor sea absorbido y otro, que el calor sea cedido. Como nosotros estamos relacionando en función a las condiciones termodinámicas, el sistema es una porción de ese gran universo en donde esa porción del universo tiene esa capacidad de poder absorber energía. Y si absorbe esa energía, ese expresado pues en ese calor, significa que es un proceso endotérmico. Significa que el calor tendería a ser positivo. Por eso colocamos aquí el signo. Significa que consume energía. Sin embargo, cuando el signo es negativo, significa que es un calor que ha sido liberado hacia el sistema. Más bien lo produce. Es todo lo contrario con respecto a la absorción. En este caso es más beneficioso, ¿no? Otro de los conceptos que debemos de tener nosotros claro es la capacidad de realizar un esfuerzo aplicado frente a un suceso, en un proceso. Entonces, por ejemplo, el trabajo que es un esfuerzo aplicado. Por ejemplo, yo tengo este émbolo y este émbolo hago que se desplace y al momento de desplazarse ya está generando una distancia. Esta distancia nos dice que está ligado a una fuerza aplicada, ¿no es cierto? Porque yo le aplico una fuerza y hay un desplazamiento. Y como yo no puedo medir con precisión, yo pongo una diferencial de X, ¿no? Yo pongo que es una variación de una distancia. Ahora, pero esa fuerza aplicada, ¿cómo lo podemos expresar desde el enfoque físico? Podemos relacionar que es la presión por el área y todo ello se multiplica por una diferencial de desplazamiento que es una unidad
que lo puedo medir en unidades de metros. Yo sé que el área, y yo puedo expresarlo por metro cuadrado. Entonces, si yo tengo metro cuadrado por, por una variación de medición que también puedo expresarlo en metros, podría decir que toda esa variación sería metro cúbico. En otras palabras, podría expresarlo como una diferencial de volumen. Ahora, ¿qué me quedaría? Entonces, ¿cómo yo podría expresar ese trabajo? Podría expresarlo como la relación de presión por diferencial de volumen, pero como estamos en una condición de o posición de inicio a un término, lo puedo representar como una integración. Ahora, las unidades que vamos a trabajar, muchas de ellas de repente necesitamos convertir a atmósferas litros y tenemos una relación directa de atmósferas litros en 101,3 joules. Son unidades que podemos representarlo en los problemas de trabajo. El trabajo está considerado en relación a un sistema. De la misma forma como analizamos el calor, vamos a comentar con respecto al trabajo aquí. Yo tengo una punción de ese universo que es un sistema. El sistema puede ser cerrado, abierto o aislado. Dentro de esas condiciones que puede ser representado un proceso, podría yo decir, si el trabajo es negativo, significa que el trabajo se realiza sobre el sistema. En este caso, ¿sí? O todo lo contrario se daría si el trabajo es realizado por el sistema, sería entonces positivo. Habría un consumo de energía para que este trabajo se lleve a cabo, ¿no? Sería la convención positiva. Significa que al tener claridad con respecto a ese esfuerzo aplicado que nos habla del trabajo, debemos de comprender que una vez que se desarrolla el trabajo, hay energías asociadas de un movimiento al interior del material que se está desplazando. ¿Pero qué nos está queriendo decir esto? Nos está diciendo que ese material tiene una energía en relación a cuán factible ese movimiento es, que se está ordenando o se está desordenando. En este caso siempre tiende al desorden, ¿no? Si estamos hablando de un proceso de exotérmico. Generalmente el movimiento lo podemos expresar en función al desplazamiento de las fuerzas intermoleculares. Podemos considerar una energía traslacional, una energía vibracional, una energía rotacional. En otras palabras, el movimiento que representa cada molécula al interior del material nos expresa una energía interna que está asociada justamente a este desplazamiento. Eso es lo que nos dice la energía interna. Muy bien. Por ejemplo, en estas imágenes que les coloco aquí, claramente ustedes pueden diferenciar en dónde está el calor, cuál podría ser el trabajo y cuál podría podernos hablar de lo que es la energía interna. A ver, por ejemplo, aquí ¿qué podría yo colocar? Aquí podría yo decir que es trabajo. Aquí podría yo decir que nos están hablando de transferencia de calor, ¿no? Aquí podría yo decir que aquí está presente el calor y aquí ¿qué podría decir? De energía interna, porque está ligada a las fuerzas intermoleculares con respecto al material. Muy bien, podría yo decir eso. ¿Sí? ¿O hay algún desacuerdo? No sé. ¿Están ustedes de acuerdo? Vamos pues
borrar para que no tengan problemas al momento que carguen su información. Vamos a continuar. Llegamos pues al principio de la termodinámica. Si bien es cierto para nosotros el calor es una expresión de cómo el material transfiere esa energía, ¿no es cierto? O el trabajo es un esfuerzo aplicado, o la energía interna en esa suma de fuerzas intermoleculares que pueden ser expresadas rotacional, vibracional, como las que hemos visto, podemos englobar todas en una ecuación. La ecuación nos habla el principio básico que nos habla la primera ley de la termodinámica, en la cual el calor es la suma de la energía interna más el trabajo. Yo podría hablar que la energía interna también es la relación del calor menos el trabajo. Claro que sí. Entonces, partimos de esa condición, sabemos que la energía es una expresión de suma de fuerzas intermoleculares. Para ello, para poder reforzar, por ejemplo, aquí les estoy colocando un problema de aplicación para poder determinar el trabajo y la energía interna y el calor. Les estoy presentando cuando hierve el agua, una condición de 2 atmósferas, nos da un calor de vaporización, un punto de ebullición, nos da una masa de vapor que ocupa un determinado volumen y nos piden cuál es el trabajo realizado de 1 kilogramo de vapor a esa temperatura. Bueno, lo primero que les diría es que determinen las condiciones del problema, y sabemos que como nos establecen que hierve a un determinado valor de presión, entonces podemos decir que la presión es constante. Yo podría multiplicar presión por variación de volumen y claramente encontrar por la conversión que hemos hecho de atmósferas litros el valor equivalente a joules. O la variación con respecto a la energía interna, que utilizando la primera ley de la termodinámica podría reemplazar los valores. Muy bien, es así como puedo yo desarrollar el problema. Aquí tenemos una segunda propuesta, en la cual nos dice que cuál será la función de los calores específicos de un sólido y un líquido, estableciendo que la relación de la variación del calor tiene que ver con la multiplicación del calor específico por la masa y la variación térmica. Entonces, gráficamente puedo yo expresar qué sucede cuando estamos a nivel del sólido con respecto a su diferencia, para poder hallar su calor específico del sólido y cuál sería la condición del calor específico cuando líquido, ¿no? Puedo yo encontrar los calores específicos, pero por otro lado también yo puedo decir teóricamente qué valores podría encontrar mediante tablas, como lo estoy indicando ahí, ¿no? Muy bien, y aquí tenemos otro problema para determinar la cantidad de calor necesario al elevar la temperatura de una masa de 10 gramos de cobre. Con esta variación de temperaturas tenemos que el calor es la masa por calor específico por variaciones térmicas. Entonces reemplazamos los datos y podemos encontrar la respuesta. Muy bien, jóvenes, espero que haya sido claro. Tenemos un foro para poder tener claridad en alguna inquietud que no haya quedado algo claro. Son muy amables y nos vemos en la próxima sesión de clase. Ok.